Durante la cena, mi hermano gemelo anunció su compromiso y mi padre se levantó para decir: por fin tenemos un hijo que da la talla, no como este que ni siquiera logra mantener a su esposa. Acto seguido, mi madre agregó: deberíamos habernos quedado con un solo embrión, era obvio quién iba a fracasar. Todos, incluidos mis sobrinos, estallaron en risas y me señalaron. Yo simplemente esbocé una sonrisa y me retiré. 6 meses después, mis padres aparecieron de rodillas en mi puerta, implorándome. Lamento el desahogo tan largo, pero necesitaba contarlo. Llevo semanas debatiéndome si escribir esto o no. Supongo que siempre supe que yo no era el favorito de la familia, pero lo que ocurrió el mes pasado fue la gota que rebalsó el vaso. Para dar contexto, tengo 36 años, igual que mi hermano gemelo, Adrián. Aunque compartimos la misma cara, nuestras vidas tomaron rumbos totalmente distintos. Desde pequeños, él siempre fue el consentido, mejores notas, más carismático, buen deportista. Yo no era un desastre, solo promedio. Pero en mi casa, ser promedio equivalía a ser invisible. Mis padres jamás disimularon sus preferencias. Desde que tengo memoria, escuchaba el clásico: ¿por qué no puedes parecerte más a tu hermano? Me casé joven, a los 24 años, con mi novia de la universidad. Funcionó durante un tiempo, pero con los años nos distanciamos y terminamos divorciándonos el año pasado. No hubo infidelidades ni drama, simplemente dejamos de conectar. Mientras tanto, Adrián llevaba unos 3 años saliendo con Daniela, y toda la familia la adoraba. Es simpática, sí, pero mis padres la tratan como si fuera la reencarnación de la perfección. Así que el mes pasado, mi madre envió un mensaje al grupo familiar invitándonos a una cena especial en su casa. Estuve a punto de no ir. Me arrepiento de no haber seguido mi intuición, pero ya saben cómo es esto con la familia, uno sigue apareciendo con la tonta esperanza de que esta vez será distinto. Llegué tarde, el tráfico era un desastre. Cuando entré, todos ya estaban allí: mis padres, Adrián y Daniela, mi hermana mayor con su esposo y sus hijos, 2 tías y un par de primos. Me serví una cerveza y traté de pasar desapercibido, como suelo hacer en estos encuentros. A mitad de la cena, Adrián se puso de pie e hizo sonar su copa. Todos guardaron silencio. Anunció que él y Daniela estaban comprometidos. Todos estallaron en aplausos. Yo sonreí sinceramente y lo felicité. Después de todo, es mi gemelo. Pese a todo, me alegré por él. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Mi padre, ya con varias cervezas encima, se levantó y gritó: por fin un hijo que no me avergüenza. A diferencia de este pobre diablo que ni siquiera supo mantener un hogar. Me señaló con total descaro. Me quedé congelado. El silencio en la sala duró apenas 2 segundos, antes de que mi madre rematara. Teníamos que haber implantado solo uno. Sabíamos cuál sería el error. Y todos rieron. No fue una risa incómoda, fue auténtica. Mis sobrinas se burlaban apuntando con el dedo. Incluso los futuros suegros de Adrián, a quienes apenas conocía, sonreían con burla. Y Adrián solo observaba, con esa expresión de menos mal que no soy yo. He sido el blanco de las bromas familiares toda la vida, pero aquello superó cualquier límite. Me quedé sentado 15 segundos exactos, contados mentalmente, mientras seguían lanzando comentarios sobre lo bien que había salido al menos uno de los gemelos. Entonces sonreí, no de alegría. Era esa sonrisa silenciosa que nace cuando, de repente, todo encaja. Me puse de pie, dejé 40 euros en la mesa por mi parte y me marché. Sin gritos, sin discursos, sin lágrimas. Solo me fui. Los mensajes comenzaron antes de que llegara al coche. No seas tan sensible, fue una broma, escribió mi madre. Compórtate como un hombre y regresa, mandó mi padre. Tranquilo, hermano, no fue para tanto, me dijo Adrián. Y mi hermana agregó, otra vez arruinando el momento de Adrián. Leyendo todo eso sentado en el auto, sentí algo quebrarse por dentro, o tal vez repararse. Como si un interruptor se hubiera activado. Esa misma noche bloqueé a todos en mi móvil y en redes sociales. También cambié de correo. Solo dejé fuera a mi prima Julia, que no estuvo en esa cena y siempre ha sido buena conmigo. Han pasado 6 semanas. En ese tiempo me mudé. El contrato de alquiler ya se vencía, así que aproveché. Cambié de número y, en la práctica, desaparecí de su radar. Según Julia, mis padres pasaron 2 semanas pensando que exageraba. Luego entendieron que hablaba en serio. No voy a mentir, ha sido una etapa extrañamente tranquila. No había notado cuánta energía me consumía interactuar con ellos, o recuperarme después. Mi terapeuta, a quien empecé a ver tras el divorcio, dice que he avanzado más este último mes que en los 6 anteriores. Y ahora viene lo curioso. Por Julia me enteré de que la vida perfecta de Adrián no lo es tanto. Su ascenso laboral garantizado resultó en nada, y esa casa que presumen en redes los tiene hasta el cuello de deudas. La fiesta de compromiso fue aplazada por razones desconocidas. Mientras tanto, yo me enfoqué en mí. Volví al gimnasio, retomé amistades que mi familia siempre había criticado y lancé un pequeño proyecto personal que llevaba años postergando. No es un gran negocio, pero ya logré mis primeros 1000 euros vendiendo productos personalizados en línea. Ayer, Julia me llamó,
Mis padres llevan días preguntando por mí. Están desesperados por contactarme. No porque me extrañen ni por arrepentimiento. Necesitan algo. Todavía no sé qué es, pero lo averiguaré pronto. Y aquí estoy. Parte de mí no quiere volver a verlos jamás. Pero otra parte quiere observar sus caras cuando comprendan que el gemelo defectuoso ya no está disponible para sus juegos. Aún no he decidido qué hacer. Pero por primera vez en mi vida, esa decisión la tomaré pensando en mí, no en lo que menos los decepcione. Actualización. No imaginé que lo que escribí al principio tendría tanto alcance. Gracias de verdad a todos los que me enviaron apoyo, comentarios o simplemente me leyeron. Estos últimos 3 meses han sido, por decirlo menos, interesantes. Antes de contar lo más reciente, voy a resumir rápidamente para quienes no leyeron la primera parte. Durante la cena de compromiso de mi hermano gemelo, Adrián, mi padre me señaló frente a todos y dijo que yo era una decepción, alguien incapaz de siquiera conservar a una esposa. Mi madre remató con una frase que todavía me retumba: deberíamos haber elegido solo un embrión. Ya sabíamos quién sería el fracaso. Y lo más absurdo, todos rieron, incluso los más pequeños. Yo no dije nada, solo me levanté, sonreí con frialdad y me fui. Desde entonces, corté todo contacto con mi familia, salvo con mi prima Julia. Y la verdad, estos 3 meses alejado de ellos han sido, en gran medida, un respiro. Me di cuenta de cuánto desgaste mental me generaba vivir preparado para su próximo comentario sarcástico, su juicio velado o su desprecio disimulado. Todavía tengo una gotera en la cocina y el internet falla cada vez que llueve, pero al menos ya no despierto con mensajes recordándome que Adrián acaba de comprarse otro coche o que mis padres están decepcionados porque sigo soltero. Al mes de mudarme a una zona distinta de la ciudad, cambié de número. No me fui a ningún lugar lujoso, simplemente busqué algo más pequeño pero con buena luz natural. Según mi terapeuta, estoy atravesando lo que se conoce como crecimiento postraumático. Al parecer, eso existe de verdad, no es solo una frase inventada para hacerme sentir mejor. O eso quiero creer. Lo extraño empezó hace 6 semanas. Cuando Julia me escribió para tomar un café. Dudé. Pensé que podía ser una especie de emisaria encubierta de mis padres, pero ella siempre ha sido honesta conmigo. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi nuevo hogar. Inciso, para quienes lo preguntan, no, Julia y yo no tenemos nada. Es como una hermana para mí. Está felizmente casada y esperando su primer hijo. La noté agotada. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Apenas se sentó, me soltó que la vida de Adrián se estaba desmoronando. Resulta que, una semana después de mi partida, su prometida, Daniela, descubrió mensajes comprometedores en su teléfono, de 3 mujeres distintas. Y no eran mensajes antiguos, eran recientes. No me sorprendió tanto. Adrián siempre tuvo esa mirada vacía, como si estuviera ausente incluso estando ahí. Pero creí, ingenuamente, que había madurado. Julia me explicó que el compromiso sigue en pausa, según sus palabras. Los padres de Daniela no quieren cancelar del todo la boda porque ya hicieron varios pagos importantes por el salón, el catering y demás. Pero lo más impactante vino después. Según Julia, el negocio de mi padre está al borde del colapso. No entraré en detalles para evitar problemas, pero básicamente vende productos a empresas y su principal cliente lo abandonó de la noche a la mañana. Eso representaba la mitad de sus ingresos. Mientras tomaba mi café, escuchaba en silencio. No sentí placer, ni alivio, solo era información. No hay lágrimas por ellos, pero tampoco hay alegría. Entonces llegó la verdadera bomba. Mis padres y Adrián llevan semanas buscándome. Se han presentado varias veces en mi antiguo apartamento. Si por casualidad estás leyendo esto y eres mi actual inquilino, lo siento mucho, Kevin. Han llamado a contactos de mi antiguo trabajo, y hasta intentaron conseguir la dirección de mi exesposa a través de amigos en común. ¿La razón? Necesitan dinero. Y no poco, sino mucho. Además de sus infidelidades, Adrián también había estado gestionando mal los fondos de su empresa. Al parecer no es nada ilegal, pero fue suficiente para que lo degradaran y le aplicaran una especie de libertad condicional interna. Ya no puede mantener su costoso apartamento en el centro, ni su querido BMW. Está a punto de perder ambos. Mis padres, que vivieron durante años por encima de sus posibilidades, ahora están atrapados en una realidad que no saben manejar. El techo de su casa necesita reparaciones urgentes, las tarjetas de crédito de mi madre están al tope, y el negocio de mi padre difícilmente llegue a fin de año. Y yo, simplemente no sentí nada, ni enojo, ni satisfacción, solo vacío. Entonces Julia deslizó su teléfono hacia mí. Mensajes de mi madre. Por favor dile a Jan que necesitamos hablar. Esto ya no es un juego, Julia. Otro decía: tu padre está con problemas de salud por el estrés. Si sigue enojado por la cena, que lo supere. La familia está para ayudarse. Esa última línea me hizo reír, de verdad, en voz alta. ¿Familia? ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando pasé por mi divorcio? ¿Cuando dormí en el sofá de un amigo durante 3 meses? ¿Cuando pedí ayuda para arreglar el coche y me dijeron que fuera más responsable?
¿Como Adrián? Julia nunca me pidió que los llamara, solo pensó que debía saberlo. También mencionó que Adrián ha estado preguntando por mi pequeño negocio alternativo. Al parecer, a último momento, se le encendió la bombilla y recordó que yo era bueno con lo de Internet, así que pensó que podía echarle una mano. El descaro, sinceramente, era digno de estudio. Le agradecí a Julia por advertirme y la acompañé hasta su coche. Antes de irse, me abrazó y me dijo que se sentía orgullosa de mí por haberme hecho respetar. Jamás nadie de mi familia me había dicho algo así. Después de ese encuentro, regresé a casa y redacté una lista con los pros y los contras de volver a tener contacto con ellos. El apartado de las desventajas ocupaba 2 páginas, el de los beneficios estaba en blanco. Así que decidí seguir como hasta ahora, sin hacer absolutamente nada. Pero la semana pasada, algo cambió. Estaba en el supermercado cuando, sin querer, choqué mi carrito contra el de mi padre justo en el pasillo de los cereales. Fue uno de los momentos más incómodos que he vivido. No exagero, lo vi envejecido, con el cabello canoso y una expresión de agotamiento como si los últimos 3 meses le hubieran sumado 10 años. Su carro estaba lleno de fideos instantáneos, pan barato y productos genéricos. Por un instante, casi sentí lástima por él, hasta que abrió la boca. Empezó con el clásico discurso, que me estaba comportando como un niño, que tenía que madurar y pensar en la familia. Como no le respondí, cambió de tono. Dijo que él y mamá me extrañaban. Al ver que tampoco surtía efecto, fue directo al grano. Necesitaban que les prestara $50.000. Lo miré fijamente. Este mismo hombre que, hace apenas 3 meses, me llamó un fracaso completo, ahora venía a pedirme una cantidad absurda de dinero. Era increíble su nivel de desconexión con la realidad. Con total calma, le dije que no disponía de ese dinero ni tenía intención de prestárselo a nadie. Se rió con sarcasmo y me soltó que sabía que tenía algún negocio online. Sí, claro, se refería a mi pequeña tienda de Etsy que apenas genera unos $200 por semana. Agregó que la familia siempre es lo primero. Yo solo respondí, no, no lo es. Y me fui, dejando mi carrito a medio llenar en el pasillo. ¿Fue un poco infantil? Tal vez. ¿Fue satisfactorio? Sin ninguna duda. Desde entonces, las cosas se han intensificado. Adrián apareció en el gimnasio donde entreno. No tengo idea de cómo averiguó que voy allí. Mamá me dejó un mensaje llorando en el buzón de voz del teléfono del trabajo. Papá, incluso, intentó contactar a mi exesposa a través de Facebook. Y, como si fuera poco, ayer recibí una carta bastante formal por correo. Era una invitación a una reunión familiar en casa de mis padres este fin de semana. El tono parecía sacado de una negociación corporativa. La última línea decía: tenemos una propuesta que beneficiará a todas las partes. Me dio tanta curiosidad que consideré asistir. No para ayudarlos, sino para escuchar qué creían tener para ofrecerme. He pasado la vida dándoles oportunidades que no merecían. Quizás era momento de invertir los roles. De lo que sí estoy seguro es que ya no soy el mismo que se fue aquella noche de la cena. Ahora tengo límites, y no hay chantaje emocional que me haga traspasarlos. Prometí que actualizaría luego de la reunión familiar, así que aquí va. La verdad, nunca fui. Tras pensarlo durante un día entero, me di cuenta de que solo me estaba preparando para otro intento de manipulación. En lugar de eso, le escribí a Julia para decirle que no asistiría y apagué el móvil todo el fin de semana. Me fui solo de campamento, con una tienda vieja que tenía un pequeño agujero, algunas raciones liofilizadas bastante dudosas y mucha necesidad de despejarme. Fue justo lo que necesitaba. Cuando regresé y revisé el teléfono, todo se había salido de control. Tenía 15 llamadas perdidas de números desconocidos, 7 mensajes de voz que iban desde una madre sollozando hasta un padre furioso, y un mensaje de texto muy particular de Julia: están en serios problemas. Adrián fue despedido. Llámame. La llamé mientras preparaba un desayuno desastroso, café y una tostada quemada. Según lo que ella supo por mi hermana, Adrián no solo estaba haciendo un manejo irresponsable de fondos en su trabajo, sino que utilizaba recursos de la empresa para gastos personales. Cuando vieron que no podían comunicarse conmigo para que les salvara el pellejo, él se asustó e intentó ocultar la situación, lo que solo empeoró todo. Lo despidieron, y puede enfrentar consecuencias legales. No voy a mentir, me invadió una mezcla rara de emociones. Parte de mí pensó: el karma existe, pero otra parte solo sintió tristeza. No por Adrián en particular, sino por todo lo que esto representaba. Era como ver un accidente a cámara lenta, sabías que el choque era inevitable. Y entonces, 3 días después, ocurrió algo inesperado. Tocaron el timbre de mi casa a las 6 de la mañana. Me arrastré hasta la puerta medio dormido, pensando que era un paquete o algo así. Pero no, estaban todos allí. Mi madre, mi padre, Adrián, incluso mi hermana. Los 4, plantados frente a mi casa como si fueran extras de una película apocalíptica. Papá tenía los ojos rojos. El maquillaje de mamá estaba corrido. Adrián llevaba la misma sudadera que yo había visto en sus redes hacía 4 días. Casi cerré la puerta, pero la curiosidad me ganó. Salí afuera, sin invitarlos a pasar. Límites,
como diría mi terapeuta. Les pregunté directamente qué querían. Papá comenzó de inmediato con un discurso sobre la unión familiar y cómo la sangre es más fuerte que el agua. Mamá intentaba abrazarme mientras murmuraba lo difícil que fue encontrar mi nueva dirección. Adrián seguía con la mirada clavada en el suelo, como un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Mi hermana parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Como no dije nada enseguida, papá fue directo. En las 3 semanas desde mi último encuentro con ellos, su situación había pasado de preocupante a insostenible. El negocio de papá estaba oficialmente en ruinas. Los proveedores exigían pago por adelantado debido a su historial crediticio. Tuvieron que solicitar una segunda hipoteca sobre la casa. Adrián estaba siendo demandado por su antiguo jefe. Mi madre había llevado su adicción a las compras al límite, 12 tarjetas de crédito, todas al tope. El esposo de mi hermana había perdido su empleo y se había mudado con sus hijos a casa de mis padres. Y como si todo eso no fuera suficiente, Daniela decidió dejar a Adrián de la forma más pública posible, a través de Instagram, etiquetando a amigos y familiares en una publicación donde relataba, con lujo de detalles, su engaño. La imagen del hijo perfecto, el llamado hijo dorado, se había derrumbado por completo. Yo observaba la escena con calma, vestido con una vieja camiseta de Star Wars. Meses atrás, esta situación me habría puesto en modo rescate. Habría hecho hasta lo imposible para arreglarlo, pedir préstamos, sacrificar mis ahorros, comprometer mi futuro financiero con tal de salvar el de ellos. Pero esta vez era diferente. Esta vez, mi padre estaba de rodillas, literalmente, no en sentido figurado, frente a la puerta de mi casa, suplicando que los ayudara. Me pidió $100.000 para salvar la casa y afrontar los problemas legales de Adrián. Mi reacción fue hacer la pregunta más lógica: ¿por qué habría de socorrer a quienes me habían menospreciado y señalado como un fracaso? Mi madre rompió en llanto diciendo que lo sentía, que nunca habían querido herirme. Mi padre, entre murmullos, se excusó diciendo que solo era una broma. Finalmente, Adrián levantó la vista y dijo que me compensarían. Curiosamente, ninguno se disculpó de verdad. Todo se redujo a un clásico «lamentamos que te hayas sentido así». Y, por supuesto, a justificar todo con un «ya sabes cómo se pone papá cuando bebe». No fue tan grave. Les pedí que se fueran, que necesitaba tiempo para pensar. Papá intentó discutir, pero al final subieron al camión de mamá, el mismo que ya tenía 3 cuotas vencidas. Cuando se marcharon, me preparé un café y llamé de inmediato a mi terapeuta para pedir una sesión de urgencia. Hablamos sobre límites saludables y sobre lo que implicaba realmente ayudar sin volver a poner mi bienestar en juego. Decidí que no los iba a abandonar, pero tampoco sería su cajero automático. Al día siguiente, invité solo a mi padre a conversar. Cuando llegó, parecía exultante, como si ya tuviera el cheque en la mano. Lo senté en la cocina, sí, esa misma mesa coja que aún no arreglo, y le expliqué mis condiciones. Primero, una disculpa formal por escrito de todos los que estuvieron en aquella cena, reconociendo con claridad lo que dijeron y lo que hicieron. Segundo, compromiso obligatorio con terapia familiar, al menos durante 6 meses. Tercero, que mi madre iniciara tratamiento por su adicción a las compras. Cuarto, que Adrián se hiciera responsable de su propio caos sin arrastrar al resto de la familia. Y, por último, que yo los ayudaría a reestructurar sus deudas y armar un presupuesto, pero no daría dinero en efectivo. La expresión de mi padre cambió al menos unas 20 veces en menos de un minuto. Empezó a quejarse, diciendo que yo era intransigente, que la familia no se pone condiciones para apoyarse. Me levanté, abrí la puerta y le dejé claro: o aceptaban mis términos, o no habría nada. Se fue. 2 días después, Julia me envió una captura de pantalla, un comentario que mi madre había publicado en Facebook hablando de hijos desagradecidos y de cómo algunos olvidan de dónde vienen. El clásico papel de víctima. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi hermana me llamó. No habíamos hablado directamente desde aquella cena. Estaba llorando. Me dijo que no soportaba más vivir con nuestros padres, que sus hijos estaban empezando a notar lo tóxica que era esa dinámica, que se arrepentía de no haberme defendido. Fue la primera vez que alguien en mi familia me pidió perdón de verdad. La invité a cenar con su familia al día siguiente. Cuando los niños se durmieron en la habitación de invitados, nos quedamos conversando durante horas. Me confesó que siempre aceptó la narrativa de que yo era un fracaso porque eso le permitía desviar la atención de sus propios problemas. Su matrimonio tambaleaba. Su esposo le había ocultado su situación financiera y ella hacía malabares para sostener la fachada de tenerlo todo bajo control. Esa noche trazamos un plan. Se mudarían a un apartamento y yo los ayudaría con el depósito de seguridad. Fue la única vez que ofrecí dinero real. Ella se encargaría de ayudar a su marido con el currículum y la búsqueda de empleo, y comenzaría terapia para trabajar sus propios límites frente a nuestros padres. Una semana más tarde, recibí un correo electrónico de Adrián. Ni una disculpa, solo un archivo adjunto con su currículum y una nota donde me preguntaba si podía recomendarlo en mi trabajo. Ni me molesté en responder. Y entonces, ayer, cayó la bomba. Papá volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez estaba solo, y lucía completamente distinto, abatido,
más viejo, encogido de algún modo. Por primera vez en mi vida, me pidió disculpas de verdad. Reconoció que siempre me trató como si fuera el hermano menor, que había proyectado en Adrián todas sus esperanzas por envidia, y que a mí simplemente me dejó de lado. Me dijo que estaba equivocado en todo. Luego me preguntó si mi oferta seguía en pie. No por dinero, sino por la terapia familiar y la orientación financiera. Le respondí que sí, pero que mis condiciones seguían intactas. Todos debían reconocer lo sucedido y comprometerse con el proceso. Nada de esconder las cosas debajo de la alfombra. Aceptó. Empezamos la terapia familiar la próxima semana. Mamá sigue poniéndose excusas, que está ocupada, que no tiene tiempo, aunque no trabaja. Adrián dijo que irá, pero sigue con su pose de víctima. Mi hermana y su familia, en cambio, están totalmente involucrados. No sé si esto bastará para sanar todo. Las heridas familiares no se curan de la noche a la mañana. Pero por primera vez, no soy yo quien carga con todo el peso emocional. Ya no soy el hermano problemático. Esta casa, con su grifo que gotea y su mesa tambaleante, no es perfecta, pero es mía. Y cuando mi familia viene ahora, lo hace bajo mis reglas.